a Roma a través de otros siervos del Señor. Amén, aleluya. Qué lindo conocer la palabra para que usted sea un vaso de Dios y pueda llevar esa palabra a otros siervos del Señor. ¿Cuánto le gusta eso? Aleluya, amén. Aleluya, aleluya. Mire, no hay un mayor gozo en la vida del creyente que poder exponer lo que tiene su corazón. Aleluya. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Si su corazón tiene una queja todo el tiempo, usted no va a ser muy feliz. Y si todo el tiempo usted está declarando miseria, dolor, desánimo, lo que no debe de hacer, ¿verdad? Entonces su cuerpo se va a llenar de eso. Porque sí, está completamente determinado por la ciencia que lo que tú eres lo que tú piensas de ti. Si tú piensas de ti nada más un dolor, una queja, hermano, en eso te convierte. O sea, la palabra del Señor nos enseña que sean dichosos todos los dichos de nuestra boca. Amén. Dichosos son bienaventurados. Dichosos son bendecidos. Los dichos de nuestra boca tienen que ser para bendecir, porque el Señor nos enseña bendecid y no maldigáis. Y a veces el primero que se maldice es el que está hablando, porque está hablando totalmente fuera de la Escritura, negativo. Y la Escritura no tiene nada negativo. Todo, aún el Apocalipsis, es bien positivo. Que la gente lo mira como con miedo, ¿verdad? Ay, Dios mío, el Apocalipsis, todas esas cosas van a venir y están de camino. Las plagas, todos esos disturbios mundiales que usted ve, esos son principios de dolores. Imagínese usted, si estamos ahora nosotros en principio de dolores, ¿cómo será en el tiempo de la gran tribulación? ¿Cuántos se van a estar aquí en la gran tribulación? Ninguno, yo espero que ninguno. Amén. Porque serán momentos pero bien terribles, iglesia. Bueno, léalo en la Escritura y usted verá. Nos habla el apóstol Pablo a los romanos y le explica de la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo. Porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio de Cristo. ¿En dónde? En la cruz. Dios permitió que Cristo quiso venir a la cruz para morir por nuestros pecados. Bien sencillo como eso. Si no, nosotros no tendríamos una reconciliación con el Señor. Y ese es nuestro evangelio. Reconciliaos con Dios, dice el Señor. Otra vez os digo, reconciliaos a su nombre. Gloria. Qué lindo es el Señor. Tenemos que vivir continuamente en una reconciliación con el Señor. Y nos habla el libro de la carta de la epístola a los romanos, de la justicia, de la fe, de la justificación. Nos habla de la ley y de la gracia. Y este capítulo 4 que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Digamos que ya hemos tratado la doctrina que se nos había dado, ¿verdad?, sobre la justificación por la fe. Pero de paso vamos a decir que eso ha sido también de grande importancia, conocerlo, que somos justificados, no por nuestras obras. Y vamos a ver aquí hombres de Dios como es Abraham, como es David, ¿verdad?, que los judíos lo tenían siempre, y nosotros en la palabra, porque conocemos que la Escritura nos enseña de la vida de Abraham, de la vida de David. Y Abraham, ¿cómo le llama la Escritura? El padre de la fe. El padre de la fe.
Entonces, en esta sección en la que nos encontramos hoy, vamos a hablar de la justificación del pecado, del pecador. Pablo declara enfática y claramente que el hombre es pecador. Y luego revela que Dios provee la justicia para el pecador. Todos somos pecadores, iglesia. No podemos decir, mire, porque lo estudiamos ya en el capítulo 3, ¿verdad? Desde el verso 9 en adelante, 10 dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aleluya. ¿Qué clase de descripción le da Dios al hombre, verdad? Tal como es. Tal como es. Porque Él no nos está tirando al medio o nos está hablando lo que no es verdad o nos está insultando. No, es que el hombre es así. El hombre en su naturaleza humana, carnal, es así. Ahora, el hombre cuando es nacido de nuevo, cuando el hombre nace de nuevo, ¿cómo es que nace de nuevo? Del agua y del espíritu, como dice la Escritura, por la palabra de Dios. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Cuando el hombre nace de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. A su nombre. Gloria. Entonces ese hombre se vuelve una nueva criatura y ya no se deleita en el pecado como el hombre carnal. Aleluya. No se deleita y sabe que el que practica el pecado, dice la palabra del Señor, es del diablo. No hay práctica del pecado, pero pecamos porque somos carnales todavía, porque estamos en este estuche, en esta naturaleza carnal que dice el apóstol Pablo, y lo vamos a estar estudiando un poco más adelante, que hay una batalla. Hay una batalla. Hay una batalla. Aleluya. ¿Y cuál es el vencedor? Al que tú más alimentes. Aleluya. Si tú alimentas la carne, pues te vence. Pero si tú alimentas el espíritu, ¿y cómo lo voy a alimentar? Por la palabra del Señor. Aleluya. Porque es que cuando nos miramos en el espejo de la palabra, ahí nos reconocemos. Y nos vamos y decimos, Señor, pero perdónanos, Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero perdona nuestras iniquidades. Ahora Él dice en su palabra tan hermosamente, hermano, yo soy el que perdono todas tus iniquidades. ¿Cuántos se gozan en Él? Aleluya. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y de misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Aleluya. Mire, cuando nosotros tenemos una boca llena de Dios, mire, eso es tan lindo. Aleluya, sí, Señor. Eso es tan lindo que hasta el rostro se hermosea. Yo he visto personas ancianitas, bien ancianitas, que, bueno, es que nunca me podré olvidar de la hermana, quien fue madre de nuestro hermano, Luciano Jiménez. Qué hermosa esa sierva. Luciano, nosotros le decíamos Cran Cran. ¿Por qué le decíamos Cran Cran? Porque él iba al ministerio desde las 4 de la mañana, allí el ministerio Cristo viene, y era pegar candado a los demonios. Y Cran Cran, y ciego a los demonios, echándolo fuera. Y candado para los demonios, y candado para los demonios, y Cran Cran, Cran Cran. Y ese varón desde Carolina iba hasta Camuy, llegaba allí a las 4, a las 5 de la mañana, con ese gozo, con esa alegría. Iglesia, ¿cuántos aman al Señor? Aleluya. Oiga, es que Dios tiene su pueblo.
a repartir chavitos también. Empezaba a repartir y de todo. Y él tenía una hermosa madre, preciosa, que yo creo que es el ser humano más lindo que yo he visto en el lecho de la muerte. Y ella decía, no lloren, no lloren. Linda, blanquita, con su pelito blanco de trencita y preciosa. La fuimos a ver al hospital. No lloren, que yo estoy contenta, porque yo me voy con Cristo, yo me voy con Cristo, a su nombre. Hermoseaba su rostro, porque estaba hablando palabra de Dios. ¿Cuántos se van con Cristo? Aleluya. Es que santo. Tenemos que estar contentos. Gozoso. ¿Qué va a andar usted con una cara de mocho por ahí? Como, ¿verdad? Así apabujado, como que no tiene a Cristo. ¿Qué es eso? Aleluya. Gócese en el Señor, a su nombre. Gloria. Y luego revela, ¿verdad?, que Dios provee la justicia para el pecador. Y más tarde esta justificación por la fe es explicada, y esa es la sección que vamos a finalizar en nuestro estudio de hoy. Y tenemos ahora ante nosotros la justificación por fe ilustrada. Y las ilustraciones que se nos presentan son dobles. Primero, veremos a Abraham, quien fue justificado por fe. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham, que fue justificado por la fe? Abraham no vivía bajo la ley, ¿sabe? Abraham era antes de la ley. Entonces van a decir, pero, ¿y cómo? Pues ya usted va a ver. Tiene que decir antes. Antes. ¿Y qué yo dije? El pastor dice que me comí la S. Antes de la ley. Frente a la ley. Antes de la ley. Esto fue antes de la ley. Y luego tenemos a David, quien estuvo bajo la ley y que fue también justificado por fe. En los días del apóstol Pablo, Abraham y David eran probablemente tenidos en alta estima por la nación de Israel, mucho más que cualquier otro personaje del Antiguo Testamento. Y nos damos cuenta que en estos días no ocurre lo mismo. Hace muchos años, por ejemplo, hubo un debate entre unos rabinos judíos sobre quién era el personaje más grande del Antiguo Testamento. Y el asunto estaba entre Moisés y Abraham. Moisés bajo la ley, ¿verdad? Y Abraham, porque era el patriarca. Aleluya. Ahora, nunca nos dimos cuenta del resultado final, pero dio la impresión, según los informes mencionados en los libros, de que Moisés era el favorito de muchos, aún por encima de Abraham. Aleluya. Pero aún eso no es verdad en nuestros días, cuando se trata de los judíos ortodoxos. Ellos siempre hablan de Abraham. Los ortodoxos. ¿Cuáles son los ortodoxos? Los que son bien tradicionales, que usan las quedejas. Lo que le llaman esta parte de aquí son las quedejas. Y viven en un ambiente de la palabra bien profundizados en ella, todo el tiempo bajo la ley. No viven en la libertad que Cristo nos dio a nosotros, bajo la gracia. Viven bajo la ley. Aleluya. Y entonces luego recordamos que el Señor en su día hizo la siguiente pregunta, ya que el Evangelio, según San Mateo capítulo 22, verso 42, y Jesús preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron: de David. Y creemos que en esos días la gente pensaba que las personas más destacadas del Antiguo Testamento serían Abraham, fundador de la raza, y David, el gran rey. Aquí, pues,
Pablo usa estos dos destacados personajes del Antiguo Testamento como ilustración para basar sus declaraciones en el último capítulo de que hay acuerdo, hay concordancia entre la ley y el evangelio, aunque ellos representan dos sistemas diametralmente opuestos, no se contradicen ni están en conflicto el uno con el otro. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque ¿a qué vino Cristo? Al cumplir la ley. No a contradecir la ley, a cumplir la ley. Aleluya. Aleluya. No son mutuamente privativos. Bajo la ley y antes de la ley, la fe en Dios fue el único requisito. Antes de la ley y después de la ley, la fe en Dios fue el único requisito. Y Abraham, antes de la ley, fue justificado por fe. Y David, bajo la ley, cantó de la justificación por fe. Ahora, Pablo no está presentando aquí una doctrina nueva y extraña que cancela el Antiguo Testamento y deja al judío flotando en el mar de la vida. Ha sido de un ancla en lugar de estar en un bote salvavidas. Amén. Pablo no está presentando aquí una doctrina nueva o extraña. Pablo está demostrando que tanto Abraham como David están en el mismo bote salvavidas, el cual él está ofreciendo a su pueblo en su día y el cual se llama justificación por fe. Aleluya. Ese bote salvavidas se llama justificación por fe, porque bajo la ley y bajo la gracia, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la ley era un maestro. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la ley era un maestro? Porque la ley nos mostraba el pecado. Y Dios tenía que tratar con un pueblo que Él llamaba a sí mismo contumaz y rebelde. La ley del espejo. Y la ley, dice el pastor aquí, que era el espejo, porque nos señalaba el pecado y le mostraba al pueblo de Israel cuáles eran las condiciones que el Señor ponía, ¿verdad? Se explica por el espejo, porque tú te miras en el espejo, si tiene un sucio o está despeinado, el espejo no te peina. Uno se tiene que arreglar. Pues entonces la ley no arreglaba el pecado, lo señalaba, pero no lo quitaba. Entonces vino Cristo, como no tenía la naturaleza pecaminosa en él, pudo cumplir la ley al debido. Y como Cristo la cumple, pues nosotros por fe en Cristo, Cristo la cumplió por nosotros. Cuando tenemos fe en Cristo, delante de Dios la cumplimos por Cristo. Ahora, la ley era un maestro, le estaba diciendo, tomó al hombre bajo la ley, lo tomó de la mano para llevarlo al Señor Jesucristo. En los primeros 5 versículos de este capítulo 4 de la Epístola a los Romanos, vemos que Abraham fue justificado por fe. Vamos a leer ahora el verso 1 del capítulo 4. Y dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Aleluya. Nuestro padre según la carne. Aquí podríamos traducir este versículo de otra manera que quizás se asemeje más a lo que Pablo dijo. Escuche cuidadosamente. Entonces, ¿qué diremos que halló Abraham? Nuestro primer padre según la carne. Es decir, por un esfuerzo humano. Aleluya. Por un esfuerzo humano. Usted puede notar que esto sigue
en el mismo pensamiento con el contexto. Esa palabra entonces une entre este argumento con lo que él venía diciendo en el tercer capítulo. El Evangelio descarta la jactancia y establece la ley. ¿Cuál era la jactancia? Que el hombre lo podía hacer todo bien si cumplía la ley, pero era imposible cumplir toda la ley, porque el hombre no cumplía la ley. Aleluya, aleluya. La jactancia era los rabinos, los hombres de letra, aún el mismo pueblo, hermano, que llevaban sus corderos, que cumplían la ley, que vivían de tal forma, que vivían de la otra, pero eran pecadores. Pero para ellos no eran pecadores, no, porque Abraham era su padre. Aleluya. Y como Abraham fue justificado, pues ellos fueron justificados por Abraham. Pero dice aquí, el Evangelio descarta la jactancia y establece la ley. Eso lo vimos en nuestro último estudio, que Abraham y David confirman lo que Pablo está diciendo en esta tesis. Luego, él usa una frase idiomática y dice, ¿qué pues diremos? Ahora Pablo usa esta frase en los párrafos argumentativos de esta carta. Él ha llegado a una de estas secciones en su escritura, de modo que Pablo en la primera división no ha intentado probar o argumentar que el hombre es un pecador. Y usted no encontrará una frase como esta. Entonces, ¿qué diremos? En la última parte de esta carta, que es práctica, se omite enteramente, pero aquí lo hace manifiesto y dice, Abraham, nuestro primer padre. Eso revela que la nación de Israel comenzó con Abraham, el primer padre. Él era el patriarca. Es una expresión un poco rara, demuestra la importancia que tiene Abraham, quien fue primero cronológicamente y también primero en importancia, porque así lo destaca la Escritura. Un pastor cuenta que en cierta ocasión fue invitado a hablar entre un grupo de judíos y ellos le pidieron que les presentara un mensaje de la Biblia. Él fue y habló sobre lo glorioso de la ley mosaica. Oiga bien, el pastor habló sobre las glorias de la ley mosaica. Se sorprendió al ver que ellos se detenían en Abraham y jamás pensaban más allá de Abraham. Luego él les preguntó si no contaban con Noé, Adán en su linaje, como lo dice la Biblia, ¿verdad? Y los judíos se pusieron a reír y le dijeron que no. Esos hermanos judíos dijeron simplemente no. Nos detenemos en Abraham. Él es nuestro primer padre, dice la Escritura. Bien, ¿qué fue entonces lo que descubrió Abraham según la carne? ¿Qué fue entonces lo que descubrió Abraham según la carne? Abraham descubrió que las obras según la carne no producían jactancia, sino que producían vergüenza y confusión. Aleluya. Abraham se dio cuenta de que era un hombre natural, como todos los hombres, y que tal es jactancia de que era patriarca, de que era el primero, ¿verdad? En su era, en su tiempo, ¿verdad? Lo único que le podía producir esa jactancia sería vergüenza y confusión. Esa era la obra de Abraham. No tenía nada que ver con vanagloriarse. En realidad creemos que Abraham fue un hombre, un gran hombre, especialmente en lo que concierne a Lot. Y él no permitió que los reyes de Sodoma y de Gomorra lo recompensaran. Pero Abraham no creyó a Dios y huyó hacia Egipto. ¿Se acuerdan? Él huyó por la hambruna, ¿verdad? Aleluya. Pero ¿qué fue lo que pasó?
esa cuestión de la sierva egipcia, que estamos hablando de Agar, ¿verdad? Que él tuvo, y de la criatura que nació, de su unión con ella, que estamos hablando de Ismael, esas son cosas de las cuales él no se podía jactar, porque esa no era la perfecta voluntad de Dios. Ahora, entiéndase bien, iglesia, que los hombres tenemos voluntad propia, ¿verdad que sí? O sea, Dios está en control, pero si usted se descontrola, ¿qué pasa? Si usted no se somete a la palabra, entonces no lucha contra su propia carne en hacer lo que no es debido. En hacer lo que no es debido. O sea, si yo sé que darle a la lengua taca, 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 taca y hablar del prójimo y de los demás no es bueno, porque a Dios no le agrada, y yo lo hago porque la carne me invita. La carne invita a todo eso, iglesia, a la murmuración. Dígame usted que no. Invita. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago eso, ¿verdad? No tengo ninguna jactancia de la gracia y de la bondad de Dios. No tengo, porque yo estoy en la carne y no me puedo jactar de mi propia carne. Tengo que darle la gloria al Señor con un espíritu de madurez, que es de santidad. El espíritu de santidad es un espíritu de madurez en el hombre de Dios y la mujer de Dios, de madurez espiritual, que lo que no edifica, yo no lo hablo. Sonríase, que Cristo le ama. Amén. Lo que no edifica, y eso a mí me recuerda tanto esto a mí mire, es que las cosas del espíritu, hace como 40 años atrás yo estaba en un retiro espiritual en la iglesia del hermano Efraín Martínez, con dos siervas del Señor, que una me encontré el otro día, increíble, no podía creerla, que María estaba en esas condiciones, porque nos reuníamos bien de madrugada y orábamos, hermano, y teníamos una compañera que lo que le gustaba era la oración. Y recuerdo yo claramente que una mañana una persona trajo un comentario y ella dijo: lo que no edifica, yo no lo quiero oír. A mí se me pegó eso al alma, que hace 40 años. Lo que a mí no me edifica, lo que a mí no me da fuerza en el Señor, lo que a mí no me bendice, lo que a mí no me hace crecer en Cristo, lo que a mí no me provoca alabanza, lo que a mí no me provoca estar en gozo del Señor, yo no lo quiero. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Pero dice aquí claramente que esta cuestión de Abraham con Agar, lo que le provocó fue vergüenza. Veamos ahora cómo desarrolla Pablo esta situación. Él dice aquí en el verso 2 de este capítulo 4 del Epístola de los Romanos: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, si nosotros hablamos de lo que Abraham hizo, bueno, pues que a Abraham le habían dado una promesa, y entonces Sara se puso impaciente, y ya estaba vieja, y se había habido la costumbre de las mujeres, y Abraham había llegado casi a los 100 años, alaba, y ¿quién no? ¡Aleluya! Cualquiera dice: espérate un momento, que tengo que... Hermano, yo no tampoco, ¿verdad? Porque imagínense, 100 años y no había tenido todavía ese hijo de la promesa. Pero Dios le dio una promesa. Y esa promesa
Y la promesa es en el sí y en el amén. Aleluya. Diga, pastor. Él se fortaleció en fe Aleluya. por esa palabra. Gloria a Dios. Él se fortaleció en fe, pero cometió un error en la carne de unirse y de escuchar a Sara. Y él dice aquí en el versículo 2 de este capítulo que no tiene de qué gloriarse para con Dios. Él se puede gloriar en sí mismo, pero no ante Dios. Yo tengo un hijo, yo hice esto, yo tengo a Ismael y lo amo, pero no para con Dios. Se asume que Abraham tenía buenas obras que tenían valor ante Dios, y en realidad él tenía muchas buenas obras, pero lo sorprendente es descubrir que estas buenas obras no eran base para la salvación, sino que eran el resultado de su salvación y el resultado de ser justificado por fe. Porque nuestras buenas obras no nos justifican a nosotros. Amén. Son el resultado de nuestra salvación. Cuando nosotros somos salvos y cuando verdaderamente nosotros sentimos ese gozo de Dios y está dentro de mí, yo no quiero lo que no me edifica. Amén. Aleluya. Cuando uno nace de nuevo, las obras que nosotros hacemos no son por nuestra propia cuenta, sino que el Espíritu Santo las hace a través de nosotros. Aleluya. Aleluya. Aparentemente hay una contradicción entre el apóstol Santiago y Pablo, pero en realidad no ocurre así. Cuando Santiago dijo allá en el capítulo 2, verso 21 de la carta de Santiago, capítulo 2, verso 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora, las obras a las que se refiere Santiago aquí no son las obras de la carne bajo la ley, porque él no estaba bajo la ley, sino que está hablando de las obras de la fe. Abraham creyó en Dios y ofreció a Isaac, pero no llegó a dar muerte a su hijo. Dios lo detuvo y no permitió que cumpliera completamente con su ofrenda. Y tanto Santiago como Pablo se están refiriendo al mismo versículo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y usted puede leer esto allá en el capítulo 2 de la epístola de Santiago, verso 23, y también en este capítulo 4 de la epístola de los Romanos, en el verso 3. Lo que hace Santiago es ir hasta el fin de la vida de Abraham y también hasta el momento en que ofreció a Isaac. Abraham está en la misma situación que en la que se encuentra el más débil de los pecadores. Abraham tenía obras de las que podía jactarse, pero no ante Dios. Dios, amigo, hermano querido, no acepta las obras de la carne. Oiga bien eso. Dios no acepta las obras de la carne. Usted puede estar haciendo muchísimas cosas, pero si usted no lo está haciendo para la gloria de Dios, usted no está haciendo nada. Nada está haciendo ante Dios. Y usted puede decir, pero que mucho esto, que mucho aquello, y lo otro y lo demás allá. Pero si usted no lo hace, como dice la Escritura, hacedlo como para Dios. Aleluya. Y no para los hombres. Aleluya. Porque de Dios vamos a recibir, de los hombres no vamos a recibir nada. Así es. Hay quizás una gracia o qué sé yo, amén, y quizás ni eso, alaba. Pero cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor, las hacemos con gozo, con alegría. Aleluya. Es como el que da el diezmo, da la ofrenda. Para Dios es para Dios, es para la obra del Señor. Aleluya. Entonces cuando usted mira, a veces que hay personas que tienen ministerio que gastan 3 millones en el mes. ¿Por qué? Porque son ministerios grandes, iglesia. No lo estamos criticando. Al contrario, tienen que pagar por las estaciones de radio, por estaciones de
de televisión, por satélite. No tenían que pagar Gigi Ávila, ¿cuánto era? ¿Mensual? ¿Qué sé yo? Casi $1 millón. Entonces la gente criticaba porque Gigi pedía ofrenda, pero amado, ¿y cuántas almas no se salvaron? Aleluya, gracias. Y se siguen salvando. Damos gloria a Dios, dele gloria a Dios. Gloria a Aleluya. El que ofrenda con alegría, Dios lo bendice. Que Dios bendice al dador alegre. Dios no bendice al que no ofrenda. Dios bendice al que ofrenda con alegría. Dice, y las obras de la carne no pueden estar delante de su santidad. Y las obras de Abraham estaban, por cierto, un poco manchadas por lo que sucedió, ¿verdad? Que conocemos la historia. Y llegamos muchas desobediencias. No vaya, o sea, yo te voy a llevar a la tierra que es. Pero el coño se fue para Egipto. ¿Y allá qué pasó? Tuvo que mentir. Tuvo que hacer esto, aquello, lo otro. Se encontró con Agar, la egipcia, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Llegamos ahora al versículo que acabamos de mencionar, es decir, el versículo 3 de este capítulo 4. Abraham, dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Como ya dijimos, el apóstol Santiago menciona este mismo versículo. Y Pablo lo hace en 3 de sus cartas, si es que él escribió Hebreos. Y yo pienso que sí lo hizo, ¿verdad? Ahí no dice exactamente que el apóstol Pablo escribió a los Hebreos, pero sí pensamos que sí lo hizo. Lo menciona aquí en Romanos y también en Gálatas y en Hebreos. Pablo recurre a las Escrituras como la autoridad final. Él hasta la personifica, como en este pasaje. Las Escrituras son Dios hablando. ¿Qué dice la Escritura? Aquí dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios está hablando. ¿Qué dice la Escritura? Amado, cuando nosotros decimos, ¿qué dice la Escritura? Estamos diciendo, Dios está hablando. Aleluya. Aleluya. Amén. El que se arrepiente y cree en Cristo, cree en la Escritura y es justificado. Dios está hablando y no hay ninguna otra autoridad a la que se puede apelar. Cuanto deseo, aleluya, que las personas que se dicen evangélicas creyeran en realidad en la palabra de Dios y que ella es la palabra de Dios. Aleluya. Muchas personas que se dicen evangélicas no toman la Escritura como tal. Toman el libro del Mormón, toman el libro de Russell, los russellistas, toman el libro de Elena White. Otros libros le dan más importancia que la palabra de Dios. Es Dios el que está hablando al hombre y no el hombre que está hablando al hombre. El apóstol Pablo cita las palabras del Antiguo Testamento unas 70 veces en esta epístola. 70 veces en esta epístola nada más. Cita el apóstol Pablo las palabras de las Sagradas Escrituras. Y la que estamos mencionando es una cita que aparece allá en el capítulo 15 de Génesis, verso 6. Capítulo 15 de Génesis, en el verso 6, y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pablo está diciendo, escuche lo que la Escritura dice. Dios le está hablando en la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos saben eso? Dios está hablando, ven. Y no será que yo tengo que poner un oído presto a lo que está diciendo Dios. Aleluya. Qué hermoso es el Señor, aleluya. Yo tengo que poner oído a lo que dice Dios y no a lo que dice el hombre.
porque el hombre dice muchas cosas y se inventa demasiado, pero lo que dice la Escritura, escrito está. Esta promesa le fue dada a Abraham cuando él hizo una pregunta a Dios. Allá en el capítulo 15 de Génesis, verso 2, leemos esta pregunta y dice: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo? ¿Se acuerdan? ¿Qué tú me darás? Ahora, aparte de la confirmación de la promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas de los cielos, oiga, pero si Dios se lo dijo, que esa descendencia iba a ser numerosa, y Dios no le dio a Abraham ninguna otra promesa. En otras palabras, Abraham simplemente creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Él tomó la pura palabra de Dios literalmente y confió. Se agarró de esa palabra. ¿Cuántos se agarran de la palabra? Aleluya. Por Santo. su llaga fuisteis curados, a su nombre. Gloria. ¿Cuántos se agarran de esa palabra? ¡Gloria! Tú llevaste mi dolencia. Tú llevaste mi dolencia. Limpiaste mi pecado. ¡Gloria! ¡Aleluya! Permítanos compartir con usted, hermano querido, lo que el comentarista Newell dijo al respecto. Dijo él: no hubo ni honra ni mérito cuando Abraham creyó a un Dios fiel que no sabe mentir. Eso no era para la gloria de él. Amén. La Escritura no le da gloria a ningún hombre, porque Abraham era el padre de la fe, pero dice: no hubo ni honra ni mérito cuando Abraham creyó a un Dios fiel que no sabe mentir. El mérito era de Dios. Cuando Abraham creyó, él hizo la única cosa que podía hacer el hombre sin llegar a hacer nada. Dios hizo la declaración, la promesa, y le tocó a Dios cumplirla. A Dios, porque le tocó. ¿A quién le toca cumplir las promesas que nos hacen? A Dios. ¿Y qué le toca a usted? Confiar. Confiar en el Señor. Aleluya. ¿Cuánto confían en Dios? Aleluya. 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 Si usted confía en Dios, no hay por qué temer. Hay que vivir en paz. 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 Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30 dice el pastor: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Amén. En Cristo está todo. Aleluya. 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 La fe de Abraham. Dice: Abraham creyó en su corazón que Dios estaba diciendo la verdad. No había que hacer ningún esfuerzo para ello. La fe de Abraham no fue una acción, sino una actitud. Esa debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud. ¿Qué es la actitud? La actitud dicta mi comportamiento. De mis actitudes, yo voy a obrar. Alaba. La actitud, hermano, aprenda lo que yo lo aprendí. Dicta el comportamiento. Si yo tengo una actitud positiva, pues yo estoy positivo. Ahora, si yo tengo una actitud: ay, Dios mío, yo nada lo puedo en Cristo, porque no me fue. Yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aleluya. 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 Saluda Juanita Olivera y Ana Mercedes Rivera Cabrera desde Nueva York. Aleluya. Gloria a Dios. Dios la bendiga a la hermana Amén. Juanita y a Ana Mercedes Rivera. Aleluya. Abraham creyó en su corazón que Dios estaba diciendo la verdad.
¿Cuántos le creen a Dios? Aleluya, amén. Santo, qué lindo es el Señor. La fe de Abraham no fue una acción, sino una actitud. Su corazón deja de mirarse a sí mismo para contemplar a Dios y sus promesas. ¿Cuánto contemplan al Señor? Amén. ¡Ay, aleluya! ¡Qué lindo es contemplar su rostro! ¡Qué hermoso, aleluya, es el Señor! ¡Cuán lindo es el Señor, aleluya! Gócese en esa palabra, hermana. Esto dejó a Dios libre para siempre, para poder cumplir su promesa. ¿Sabe eso? Que Dios obra conforme a nuestra fe. Si tuvieres fe como un grano, ¿cómo es? Por tu fe, conforme a tu fe será hecho. Aleluya. Alaba lo que Él vive. Gloria a Dios. La fe es creer que Dios hace lo imposible. La fe para Abraham no era una acción meritoria, ni siquiera un cambio en su carácter o naturaleza. Él simplemente creyó que Dios cumpliría lo que prometió. En esto serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra iban a ser benditas. Esa fue una hermosa declaración hecha. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos creen? Amén, aleluya. Dios, mi hermano querido, reconoció y acreditó esto a Abraham. Esto es algo valioso que debemos reconocer. Él abonó eso en su cuenta, por así decirlo, y se le contó como una justicia. Y eso fue lo que Dios hizo. Ahora aquí en el verso 4 de este capítulo 4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ponga atención, porque en esta clase hay muchas cosas muy profundas. Aleluya. Sigamos leyendo entonces. Por lo general, un obrero recibe un salario por los servicios que ha prestado. Es lo que acabo de leer. Un hombre trabaja por cierta cantidad de dinero, por hora o por día, y se le paga cierta suma de dinero por determinados trabajos. Ahora, es obvio que Abraham no era un obrero, porque él no se ganó lo que recibió. Él no se lo ganó. Él recibió su salvación de la única otra manera en que podía recibirla, y fue el favor inmerecido de la gracia de Dios, y Abraham creyó a Dios. Aleluya, por el favor inmerecido de la gracia. Mas al que no obra, dice esta palabra, y eso indica que no se puede hacer nada para merecer la salvación, sino que se cree en Él, es decir, en Dios, que declara al indigno, lo declara justo. Y la única clase de persona que Dios está salvando, hermano querido, es el injusto. Ahora, alguien quizás pregunte: ¿quiere decir entonces que Dios no salva a la gente buena? Bueno, nómbreme a usted alguno que es bueno. Alabado Dios. Y no acabamos de decir que la Biblia enseña que no hay ni uno bueno. Aleluya. Y Dios salvará a cualquiera que sea bueno. Aleluya. Dios no salva a los que se justifican en sí. Dios salva a los que saben que son pecadores, porque Él no vino para los justos, sino que vino para los enfermos. Para los pecadores. Él vino a sanar, ¿verdad? Y la palabra salvo significa sanidad interior y exterior. Por eso es que Dios le agrada la fe, que usted se mantenga en alto, no mirando lo que está debajo, sino mirando lo que está para arriba. Aleluya. Oh, gloria. Bendito Dios.
Pero las escrituras que hemos considerado dicen, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Recuerda usted, ¿verdad? En el verso 12, allá en el capítulo 3. Usted, hermano querido, o cree o no cree en Dios. Y eso según las normas de Dios, no según las normas mías o las normas de otra persona. Y esto es bien importante. Fe es la única condición aquí. Fe es lo que cuenta para la justificación. Es por eso que Dios acepta la fe en lugar de las obras. No hay ningún mérito en la fe, pero es la única manera de recibir lo que Dios ofrece gratuitamente. Si usted lo recibe, usted agrada a Dios. Amén. Porque decir fe, yo tengo fe y no recibo nada, entonces como el que dice el apóstol Santiago, usted es como las ondas del mar, que va para adelante y va para atrás, va para adelante y va para atrás. Pero si yo recibo lo que dice la palabra del Señor, aunque me duela, aleluya, porque la Biblia dice que no es por vista, bendito Dios, sino por fe. No hay ningún mérito, dice aquí, aleluya. Por medio de la fe se honra a Dios y se asegura la justicia para el hombre. Y Dios apuntó justicia en la cuenta de Abraham. La fe de Abraham valió por lo que no era la justicia de Dios. Notemos ahora al leer el verso 6 que David vivió bajo la ley. Sin embargo, como notamos ante Abraham no lo hizo, porque esta no había sido dada todavía. Vamos a leer el verso 6 de este capítulo 4, que dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Aleluya. Dijimos que David vivió bajo la ley, pero hermano querido, David no podía ser salvo bajo la ley. Por consiguiente, David describe la bendición de que Dios reconoce la justicia sin obra, porque David no tenía obra. Las obras que él tenía eran malas. Las obras de David no dicen que mató un montón de gente. David, no dicen que se metió por allá arriba, ¿verdad? Se puso con el ojo cuadrado, alaba, y se le fue mal a la cosa. Ahí dice eso. Entonces vamos a leer el verso 7, que dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Voy a leer el 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aleluya. Abraham justificado antes de... Esta es una cita directa del Salmo 32, verso 1 y 2. Y este es uno de los salmos penitenciales de David. El Salmo 51 es otro. Y estos versículos son el producto del gran pecado de David y su consiguiente confesión y aceptación, que dice, bienaventurado, bienaventurado, bendecido es el hombre cuya iniquidad es perdonada por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Y esto expresa lo más elevado en la felicidad y el gozo. Bienaventurado. Esta palabra bienaventuranza es grande en todo lo amplio y lo ancho. Aleluya. David conoció esto por experiencia, y que Dios perdona las iniquidades, es decir, toda desobediencia. David quebrantó la ley deliberadamente. Él no lo hizo en ignorancia de la ley. Sin embargo, él fue perdonado. Y esto habla de una revisión completa. ¿Por qué fue perdonado? Porque se humilló, porque reconoció que había pecado.
porque reconocemos nuestro pecado y reconocemos que somos pecadores y que Dios es un Dios de misericordia. Amado, que Dios es un Dios de misericordia. Aleluya. Y que perdona todas mis iniquidades, las grandes y las más grandes. Sin embargo, Él fue perdonado, y esto habla de una completa revisión. Esto es mucho más que un simple perdón. Un juez severo puede hacer eso bajo ciertas circunstancias, pero aquí se habla de la ternura de Dios, que toma al pecador en sus brazos de amor y lo recibe con afecto, y sus pecados son cubiertos. ¿Cubiertos cómo? Porque el Señor Jesucristo murió y derramó su sangre. Aleluya. Gracias, y es por eso que el apóstol Pablo dijo aquí en el verso 8: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aleluya. Aleluya. El Señor no inculpa de pecado. David fue un gran pecador. Sin embargo, Dios quitó su pecado, tal cual le informó Natán. Eso lo leemos allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, verso 13, donde dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, oiga esto, ay santo, porque es que Dios es grande. En un minuto, en un instante, Dios salva una vida. Aleluya. En un minuto, en un instante, dijo Natán a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aleluya. Gracias, Señor. David reconoció, hermano, cuán grande es reconocer eso. Cuán grande es reconocer nuestras culpas. Y reconocer, como dice la palabra del Señor, si tú vas a traer la ofrenda al altar y has ofendido a tu hermano, aunque tú seas un poquito orgulloso, tú reconoces y pides perdón. ¿Por qué? Porque a veces que no tenemos, hermano, no pedimos perdón, y la Biblia nos enseña que por eso a veces estamos enfermos. Estamos enfermos con demasiadas situaciones porque no hemos pedido perdón y no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Porque primeramente me tengo que perdonar yo y después voy y pido perdón también. Pero David fue corregido. David había dictado su propio castigo cuando él respondió al relato de Natán del hombre rico que tomó la corderita del hombre pobre. David dijo allá en el verso 6 del segundo libro de Samuel, capítulo 12, debe pagar la cordera con 4 tantos. Esa fue la respuesta de David cuando estaba haciendo ese relato de ese hombre injusto. Ay santo, mi alma alaba. Y era él. Y 4 de los hijos de David fueron muertos: el hijo de Betsabé, Amnón, su primogénito, Absalón y Adonías. La aflicción fue como una plaga en la vida de David. Fue fuerte. Pero la culpa de David no fue acreditada a su cuenta. Otro llevó la culpa por él. No nos sorprende que él pudiera decir: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y qué de nosotros, hermano? ¿Se goza hoy porque sus pecados han sido perdonados? ¿Cuántos se gozan? El apóstol Pablo vuelve ahora a Abraham en el verso 9 de este capítulo 4 de su carta a los Romanos y dice: a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahora, eso fue antes, porque Abraham había estado cubierto por el pacto que Dios había hecho con él. Y en el verso 10 de este capítulo 4 vamos a leer y dice:
no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Dios le había hecho una promesa a Abraham y él creyó que Dios lo haría mucho antes de que hubiera un acuerdo hecho, salvo lo que Dios había dicho que haría. Él creyó que Dios lo haría mucho antes de que hubiera un acuerdo hecho. Abraham creyó que Dios lo haría antes. ¿Y cuántos saben que todo tiene su tiempo? Aleluya. Y todo tiene su hora. Aleluya. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Aleluya. 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 Hay tiempo de comer y hay tiempo de abstenerse de la comida. Aleluya. Y Abraham creyó en la lisa y llana palabra de Dios. Vamos a ver verso 11 al 13. Y dice: y recibió la circuncisión como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Estamos hablando del capítulo 4, verso 11 de los Romanos. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aleluya. Abraham, heredero del mundo. Gloria. Dios hizo esa promesa a Abraham mucho antes de la introducción de la circuncisión, amado. Mucho antes de eso. Él simplemente creyó a Dios. Hermano querido, ahora en el verso 14 dice lo siguiente: porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Aleluya. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para todos los descendientes, toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: depuesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó él, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Llama las cosas que no son como si fuesen. Gracias, Señor. Yo me acuerdo que mi mamá me decía: pero ¿y cómo tú me vas a decir a mí que yo no tengo dolor de rodilla? No tienes nada más. ¿Y es que me duele? Lo que pasa es que las cosas que no son Como si fuesen. Nosotros no somos santos y Dios nos llama santos porque llama las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Dice: no hay ningún mérito de por sí en la fe. No había nada alrededor de Abraham en lo cual él pudiera confiar. Nada para tocar, nada para ver, absolutamente nada. Todo lo que él hizo fue confiar en el Señor. Amén. Confiar en el Señor. Nada podía tocar, nada podía ver. Sara estaba pasita ya. Bueno, me imagino que no tan pasita, porque a lo mejor ella se lavaba con leche de cabra. Lo que pasa es que Abraham hizo como que le tiraban el salvavidas. Amén. Exacto. Y eso es lo importante. Ahora vamos para el verso 20.
que dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham no vacilaba. Ese es el pensamiento de este pasaje. Él dejó de mirar a su alrededor para mirar la promesa. Creyó en la promesa a pesar de que las circunstancias la anulaban. Por el contrario, antes puso su confianza en la promesa, basándose en quien la había dado. ¿Quién le dio la promesa a usted? Adorando de esa manera a Dios. Dios el que nos promete. Aleluya, sí, fortaleza, fuerza, consolación, provisión. Él abre las puertas, Él cierra las que no se tienen que abrir. Él es el sanador, Él es el libertador. Aleluya. A su nombre. Gloria. Esa es la promesa. Aleluya. Usted tiene que mirar al que hace la promesa, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El hombre fue creado para glorificar a Dios, pero por la desobediencia él hizo lo contrario, y la única manera para que usted pueda glorificar a Dios ahora es creyendo en Él. Y vamos al verso 21 que dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántos están convencidos? Aleluya. Aleluya, que Él nos librará de la ira venidera. No dio una promesa el Señor que venía. Viene Cristo. Aleluya. Cristo viene. A su nombre. Gloria. Cristo viene. Cristo viene. Aleluya. Dio una promesa, aunque muchos la tengan por tardanza. Bendito Dios. Aleluya. Para hacer todo lo que había prometido. ¿En quién es nuestra confianza? Dios. En Cristo es nuestra confianza. Aleluya. Cristo. En Dios están las promesas. Romanos capítulo 4 verso 22, y dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y esta fe es en la resurrección. La vida después de la muerte es lo que aceptó Abraham, en lugar de su propia justicia que él no tenía. Dios declaró justo a Abraham por su fe en la promesa de levantar un hijo de la tumba de la muerte, si era necesario. Aleluya. Es decir, del seno de Sara. Bendito Dios. La tumba de la muerte que está hablando aquí es el seno de Sara. Y Dios promete vida eterna a quienes creen que Él levantó a su propio hijo de la tumba de José de Arimatea. Es decir, del lugar de la muerte. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Aleluya, amén. Si Él resucitó, primicia fue de los que han de resucitar. Amén. Versos 23 y 24. Y no solamente con respecto a Él se escribió que les fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Usted sabe que el vientre de Sara era como una tumba, era un lugar muerto, pero de él salió vida. Abraham le creyó a Dios. Eso fue lo que dijo Jesús allá en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, verso 56, cuando dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Aleluya. Oh, gloria. Pastor no va a decir algo ahí. Ayer te iba a decir algo. Pablo finaliza este capítulo de esta manera. Aleluya. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es fe. Aleluya. No solo en la muerte de Cristo, sino también en su resurrección. Alguien ha dicho que en su muerte Cristo pagó nuestra deuda.
Y en su resurrección, Él descargó esa deuda. La descargó. Él justifica a los que creen en la muerte y resurrección de Cristo. Y esto es maravilloso, amado. Aleluya, gracias, Señor. Él nos justifica por la fe. Todo este capítulo tan profundo es para que usted afirme su fe, no en sus consecuencias, ni en sus circunstancias. Nuestras circunstancias no tienen más mérito de lo que dice la Biblia. Amén. El mérito lo tiene Jesucristo. Aleluya, sí, Señor. Y Él prometió. Y Él dijo que Él hará y hará. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana de gloria y de bendición donde vamos a compartir ahora, Sí, Señor, la Jesús. mesa. Esta mesa preciosa, le pido a las hermanas que vayan pasando, que tú has preparado para nosotros, Señor. Aleluya, sí, Señor. Tu palabra nos enseña que nos Gracias, sentemos Padre. a la mesa. Aleluya. Aleluya. Señor, porque todo está listo, todo está dispuesto para nosotros, Señor amado. Sí, Jehová. Porque tu palabra nos enseña que todo fue consumado. Todo fue consumado, aleluya. Terminado desde la cruz. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por este estudio bíblico que nos Gracias, diste en esta Jehová. mañana, Sí, Señor de gloria, Gracias, que nosotros podamos afirmar nuestros corazones en la fe. Aleluya, sí, Señor. Señor, bajo el poder de tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.